Buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, me alegra. Quiero que por favor abra su Biblia en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Y antes de que nosotros pasemos a estudiar y a leer lo que tenemos ahí, quiero que piense en algunas cosas. Yo he estado en estos domingos y el miércoles incluso colocando una serie de, no exigencias, sino más bien colocando la palabra de Dios en el punto que es y a la luz de ella, pues ahí sí, haciendo la exigencia que corresponde. Pero es imposible, y quiero que piense eso, es ilógico, imposible exigir algo lo que no puede dar. Es imposible exigirle a una persona como usted y como yo, por ejemplo, que corra una carrera de 100 metros en menos de 10 segundos. Eso es imposible, ni por más asustados que estemos lo lograremos hacer, porque eso requiere unas habilidades especiales. Es imposible que a nosotros nos exijan volar sin ningún tipo de artefacto que nos ayude. El Señor Jesús usa una ilustración para hablar algo parecido y decía: no se le puede exigir a un árbol de manzanas que dé peras. Y él decía: un árbol se reconoce por su fruto. El buen árbol da buen ¿qué? Y el mal árbol da mal fruto. Y esto él lo enseñaba para entender y nosotros poder identificar quiénes son verdaderos cristianos y quiénes son falsos cristianos o falsos maestros. Pero eso encierra una verdad, y es que es imposible, escúcheme eso, exigirle algo a alguien si no tiene las condiciones o las capacidades para hacerlo. Y nosotros hemos venido hablando aquí en la iglesia acerca de entregar nuestro corazón, acerca de darle todo a Dios, pero déjame decirte que eso es imposible si no hay algo que primero sucede en tu vida. Si no se da primero una condición en tu vida, todas las exigencias que tú escuchas en la iglesia son irrealizables. De alguna manera alcanzarás un grado, pero no la totalidad de aquello que deseas o de aquello que se exige, porque hay unos requisitos. Y entonces, como hemos estado colocando, como hemos estado hablando de lo que se pide de un cristiano, de lo que se exige de un verdadero cristiano, hemos estado hablando de lo que es la verdadera adoración, de cómo nosotros debemos entregar nuestro corazón a Dios. Pero si nosotros no entendemos qué es lo primero que hay que hacer antes de eso, pues se vuelve una exigencia imposible. Y a eso quiero que nos dediquemos esta tarde, esta noche, y por eso el título de la enseñanza es precisamente ese: ¿cómo inicia todo? ¿Cómo es que se da el comienzo a todo este asunto? Y bueno, nosotros hemos estado entonces mostrando las expectativas de lo que debe ser, de lo que debe hacer el cristiano para agradar a ¿quién? A Dios. Y quiero que a la luz de esto, usted y yo leamos ahora sí Juan capítulo 3. Vamos a leer varios versículos. Vamos a estar mirando en detalle, bueno, no tan en detalle porque si no nos demoraríamos bastante, pero vamos a sacar unos principios fundamentales de Juan capítulo 3. Pero antes que todo, oremos y démosle gracias a nuestro Dios. Amén. Señor, gracias por esta tarde. Gracias porque estamos aquí reunidos, adorándote, exaltando tu nombre y ahora escuchando tu palabra. Y te pido, Señor, que lo que hoy vamos a hablar traiga revelación al corazón de mis hermanos, traiga un deseo profundo, Señor, de rendirse a ti, para que todo sea transformado y cambiado. Por favor, Señor, ilumínanos esta noche. Amén. Y quiero que te fijes entonces en tres cosas acerca de Juan capítulo 3. Y lo primero es el problema. Y el problema es agradar a Dios. Hay un problema, y es que tenemos que agradar ¿a quién? A Dios. Pero eso es un problema. Ese es el problema de los problemas. ¿Cómo agradamos a Dios? Y vamos a Juan capítulo
3, y mire lo que dice ahí del versículo 1 hasta el versículo 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Déjelo ahí. Usted se da cuenta la historia. El Señor Jesús es un hombre muy ocupado. Gente de mucha clase y de muchos lugares lo buscan por diferentes motivos. Y aquí aparece uno que es una persona importante, Nicodemo. Él es un representante de los sacerdotes, pero se acerca a Jesús de noche. Porque, bueno, algunos especulan de esto, eso no nos interesa a nosotros, pero él está interesado en encontrar la respuesta a una pregunta. La respuesta a la pregunta que él tiene es la misma que usted y yo encontramos como un problema, y es cómo agradar a Dios. ¿Cómo yo encuentro gozo y plenitud en Dios? ¿Cómo Dios puede serme favorable a mí? ¿Cómo es posible que Dios pueda saciar el gozo, el ansia de mi alma? ¿Cómo es posible que mis vacíos, que mis necesidades más profundas, que aquellas cosas que adolecen mi corazón, que necesitan ser satisfechas, sean suplidas en Dios? Nicodemo está buscando esa pregunta, está buscando la respuesta a esa misma pregunta, y yo sé que usted tiene esa misma pregunta. Pero mire, Nicodemo se acerca al Señor Jesús de noche, y aquí Juan no nos cuenta la pregunta que le hizo. No nos dice cuál fue la pregunta. Simplemente en el versículo 2 dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y de una vez el Señor Jesús responde, pero no hay ninguna pregunta planteada. Pero el Señor Jesús ya sabe qué es lo que está buscando Nicodemo, y es exactamente lo mismo que usted y yo buscamos, ¿sabes? Creo que a veces nosotros, y eso es algo que nosotros necesitamos empezar a profundizar en nuestros corazones, nos acercamos a Dios con un vivo deseo de ser salvos, sí, porque hemos entendido que hay una condenación, que hay un delito y un pecado que yo tengo que pagar. Pero eso no es lo único, porque una vez que el delito ha sido cubierto por la sangre de nuestro Señor Jesús, también en nuestra alma hay una cantidad de cosas que necesitan ser satisfechas. Y mi esposo ahorita en la alabanza hablaba de Juan capítulo 4, en donde dice: si bebierais el agua que yo te daré, no tendríais sed. ¿Cuánto? Nunca más. Y nuestros corazones también necesitan ¿qué? Eso, estar satisfechos, estar completamente saciados en Cristo. Pero a veces no hemos aprendido eso, no hemos aprendido a deleitarnos y gozarnos en Él, a ser satisfechos en nuestro Señor Jesús. Y todavía estamos en la iglesia y tenemos necesidad. Todavía estamos buscando la respuesta a la pregunta: ¿y cómo yo puedo agradar a Dios? Porque yo puedo saberme ya perdonado, pero aún así mi alma necesita otras cosas. Mi corazón necesita otras cosas. Las canciones que hoy estábamos cantando, que estábamos entonando, precisamente aludían a esto: Jesucristo basta, Él es suficiente. Pero a veces no es lo que tú experimentas, a veces no es la realidad que hay en nuestro corazón. Él es más que suficiente, y entonces el corazón se desvía a las cosas materiales, a otros asuntos, porque no encontramos eso. Ahora, el problema de agradar a Dios es grandísimo, porque tanto Nicodemo como usted y yo entendemos que la exigencia que hay para poder agradar a Dios es altísima. Vamos al Salmo 15 y se va a dar cuenta. Mire el Salmo 15 lo que dice:
Y esta pregunta que está haciendo aquí el Salmo 15, yo creo que es la misma que tiene Nicodemo en su mente cuando se acerca al Señor Jesús, y dice así el Salmo 15, vamos a leerlo todo, es cortico, dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y esa es la pregunta que hace, y ahora la responde el mismo salmista, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y si nosotros, después de leer este salmo, vamos a tratar de evaluarnos, nos encontramos defectuosos, nos encontramos que somos incapaces de cumplir ese Salmo 15, de llenar esas expectativas. Porque ¿quién de nosotros, en lo profundo y en lo interior de su corazón, no ha pensado mal o hablado mal de otra persona? ¿Quién de nosotros no puede decir que en algún momento prefirió al malo que al bueno? O que bueno, no prefirió al malo, pero tampoco ayudó a que el bueno fuera exaltado. No hacer nada también es un pecado. ¿Quién de nosotros puede decir que es totalmente íntegro? Ninguno. Y ese Salmo 15 nos coloca el problema en toda la perspectiva. ¿Quién podrá estar ante Dios? Y entonces tú, al igual que Nicodemo, porque es que Nicodemo conocía la ley, Nicodemo conocía este salmo, Nicodemo entendía estas cosas, por eso él está preguntándole al Señor Jesús, una persona que ha estudiado la ley profundamente y que la conoce, que es un maestro en Israel, le está preguntando al Señor Jesús: ¿cómo puedo entrar a dónde? ¿Al reino de los cielos? ¿Cómo puedo, otra manera de decir esa pregunta es: ¿cómo puedo estar ante la presencia de Dios? ¿Cómo puedo agradarle? Pues la pregunta es válida, porque es que es imposible. Y sabes, Nicodemo se da cuenta, la ley hasta este punto de nada nos ha servido. Y la pregunta para nosotros también es importante: ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cómo podemos deleitarnos en Él? ¿Sabes? Cuando yo hablo acá en la iglesia de las exigencias que tiene un cristiano de entregar completamente su corazón, de ofrecer una adoración real, sincera, profunda, cuando yo hablaba este domingo de los mundanos, de los cristianos que son mundanos, que tienen su corazón dividido, estas personas deben estar interesadas, y estoy seguro que en lo profundo del corazón de ellos la pregunta es esa: ¿cómo yo puedo estar ante la presencia de Dios? Porque me es difícil, porque mi corazón se desvía, porque es más fácil hacer lo otro que esto. ¿Cómo yo puedo estar acá? Claro, hay una responsabilidad en el cristiano que tiene que disciplinarse, sí, pero hay un primer paso. Yo sé que tú también has escuchado las experiencias de otros creyentes. Y a veces uno compra un libro de un creyente y ese creyente habla unas cosas maravillosas que uno dice: ¿y qué es lo que yo quiero vivir eso? Yo recuerdo, yo estaba hace muchos años, no sé, tenía 15 años yo creo, y estaba leyendo un libro que tenía mi papá de historia de la iglesia, y es la historia de todos los que se llamaban los hugonotes y toda esa gente en Francia. Resulta que ellos fueron mártires de la iglesia durante la Reforma Protestante, porque eso hubo una cosa terrible allá en el siglo XVI, XVII, y la cosa fue guerras. Los países que eran cristianos contra los que no eran cristianos, y hubo persecución terrible, y estos hugonotes fueron asesinados en una batalla, pero esa gente no abdicaba su fe, y muriéndose, aún en la hoguera y todo, decían: muero por Cristo. Yo decía: ay, yo quisiera sentir esa pasión que tienen ellos. No vamos al siglo XVI, devolvámonos al siglo X antes de Cristo. Los salmos
El rey David: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, porque Él me esconderá en su tabernáculo, me pondrá sobre una roca en alto. Y uno dice: pero David, ¿cómo siente todo esto? ¿Cómo él expresa esas palabras tan maravillosas si uno quisiera sentirlas? Uno las lee, pero ¿qué cosa es? Un asunto es leerlo y otra cosa es vivirlo. Una cosa es leerlo y otra cosa es sentirlo completamente en lo profundo. Y a veces esa no es la experiencia que tenemos. Dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. ¿Para cuándo? Para siempre. Pero eso no es lo que los cristianos a veces sentimos. ¿Y por qué? Porque yo escucho esas cosas maravillosas que les pasan a otra gente y uno como que está, como cuando uno va al parque y no tiene plata y ve a todos los demás chupando helado y uno ahí solo trague saliva, porque no hay más. Y está así a veces es la experiencia cristiana, que uno ve lo que dicen otros y ustedes quizás nos escuchan a nosotros que predicamos, los que cantamos, hablando de cosas maravillosas, y usted: yo quiero sentir eso, yo quiero, pero no pasa nada, cuando esa experiencia en realidad la deberíamos estar viviendo todos. Que dice Juan capítulo 4, que de nuestro interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva. Ríos de agua viva. Pero a veces lo que hay en nuestro interior es sequedad. No hay un río, un torrente de agua viva, ni siquiera una quebradita. No, a veces es que ni el hilito está. ¿Pero por qué? Y claro, insistimos, persistimos, pero no pasa nada. Bueno, pues ese problema lo tiene ¿quién? Nicodemo. El mismo problema. ¿Cómo? Conociendo la ley, conociendo todo esto, ¿cómo lo hace? Bueno, la solución. Sigamos leyendo por favor acá el versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Bueno, voy a leer desde el versículo 3, perdón, para que eso sea mucho mejor. Dijo: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues la respuesta que le dio el Señor Jesús a la pregunta de cómo entrar en el reino de los cielos, que es la misma que tú estás buscando para saciar el alma de tu ser, que es la misma que tú estás buscando para poder experimentar esas cosas que otros hablan, es nacer de nuevo. Y escucha esto: no es posible que disfrutes las delicias de Dios, que te deleites y te goces en Él, a menos que hayas nacido de nuevo. Es imposible. Y tenemos que volver nuevamente a esto. Yo puedo estar en la iglesia, puedo estar de acuerdo con lo que dice la iglesia, me puede parecer bonita la iglesia, pero aún así no haber nacido de nuevo. Por eso es que probablemente tu corazón esté seco. Por eso es que probablemente no hayas aprendido a deleitarte ¿en quién? En Dios. Por eso es que para ti orar quizás sea tan duro. No, imposible. Es que orar una hora, no, eso yo oro un minuto y no sé qué más decirle. Por eso es que no te deleites en la palabra de Dios, así como dice el Salmo 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. No, meditar en la palabra de Dios es imposible porque no has nacido de nuevo. ¿Cómo se hace una verdadera adoración? Bueno, el primer paso es cuando tú has nacido de nuevo. De lo contrario no puedes hacerlo.
De lo contrario, exigirte que adores a Dios con todo tu corazón es imposible, porque mientras tú no nazcas de nuevo, tu corazón estará inclinado siempre afuera, no a adorar a Dios. Mientras tú no hayas nacido de nuevo, será imposible que dediques tu vida a exaltarlo a Él. Por eso hay que nacer ¿de qué? De nuevo. Pero hay dos cosas que quiero que te fijes en esto. Nicodemo, cuando escucha eso, nacer de nuevo, tiene la misma respuesta que usted y yo tenemos: ¿nacer de nuevo? Y entonces él dice, o sea que me tengo que devolver al vientre de mi mamá y volver a nacer. Pero pues eso es imposible, dice Nicodemo. Y sabes, aquí hay una cosa muy interesante. Y es que tú y yo siempre estamos buscando las formas de agradar a Dios, las formas de deleitarnos en Él a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y así esto no funciona. Si a Nicodemo le hubieran dicho, Nicodemo, lo que tiene que hacer es ir y darle 50 vueltas a Jerusalén, luego subir al templo y arrodillarse 200 veces y luego cantar tantos salmos, y luego él había dicho, lo entiendo, y él lo habría hecho muy fácil, porque era lo que a él le agradaba, porque es lo que a usted y a mí nos llama la atención, las cosas a nuestra manera, lo que podemos controlar, lo que está bajo nuestro dominio. Y nuestra respuesta a la pregunta de cómo podemos agradar a Dios siempre viene mediada por mis tradiciones, por mis ideas, por la cultura de donde provengo. Por eso hay gente que cree que para agradar a Dios tiene que dar sus diezmos o sembrar los días o hacer un pacto. Hoy día hay gente que cree eso. Voy a hacer un pacto, voy a hacer, o hay gente que hace algo, una práctica que no sé, esa aquí no ha llegado. Voy a sellar la palabra. Y entonces está el predicador aquí, y cuando escuchan algo que les parece que es de bendición, vienen y dejan un billete aquí al frente. Y con eso, ¿qué están haciendo? Sellando la palabra. Y creen que de esa manera van a agradar ¿a quién? A Dios. Que van a obtener el alimento para su alma. Que ya no más van a sentir el vacío. Lo que van a sentir es más vacío, porque ahora van a tener menos plata. Eso es lo que van a sentir. Pero nada más. Porque esas son las cosas que nosotros intentamos a nuestra manera. Y entonces es cuando las personas deciden disciplinarse para no cometer pecados, no por amor a Dios, sino por amor a sí mismos, que quieren agradar a Dios, pero a su manera. Y tú no puedes ser santo a tu manera, porque eso sería hipocresía. Aún, escúcheme esto, y esto es algo que chocará a veces con lo que pensamos: la búsqueda de la santidad se puede convertir en un tropiezo de soberbia y de orgullo para el que logra dominar algunas áreas en su vida, porque entonces ahora cree que él es fuerte y poderoso, y eso ya es un gran pecado, porque no ha nacido de nuevo, porque nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Creemos que leemos la Biblia para agradar a Dios, en lugar de leer la Biblia para conocer más profundamente a Dios y deleitarnos en Él. Entonces tú vas a la Biblia para llenar una cuentica, la cuentica de este me gusta, este me cae bien, porque lee. No, yo leo la Biblia es porque necesito conocer a Dios, no por caerle bien a Dios. Ese es el intento que hace el hombre. Y eso es lo que Nicodemo plantea aquí. Entonces tengo que venir otra vez al vientre de mi mamá y meterme, pero eso es como imposible. Eso no tiene sentido. Y entonces responde el Señor Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y todos los intentos que nosotros hagamos, todos los intentos que tú hagas, son eso simplemente, ¿qué? Carne, nada más. Pero se necesita un milagro. Y mi esposa decía ahorita en la alabanza, hablando de la canción: este es mi testimonio de salvación, tu amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me liberó. Y decía que el mayor milagro que puede haber en el mundo no es la sanación de un cáncer, aunque eso es tremendo milagro. Es que tu corazón se ha cambiado, es que tú nazcas de nuevo. Y para que eso se dé, debe haber un milagro.
¿Sabe qué dicen los profetas? Dice que es imposible que el leopardo cambie sus manchas. Es imposible. Pero Dios sí puede cambiarnos a nosotros, porque se necesita un milagro. Amén. Por eso, si tú quieres poder llenar las expectativas de Dios, no lo puedes hacer a tu manera. Necesitas un milagro. ¿Un milagro de quién? De Dios mismo. Y es nacer de nuevo. Ahí se utiliza una expresión: el que no naciere de agua y del Espíritu. Muchos han dado muchas explicaciones a eso, que el agua significa el bautismo de Juan, o que el agua significa la palabra, etcétera, etcétera. Pero yo me inclino a pensar, y creo que es mejor que lo entendamos de esa manera, por el contexto en que se está dando y toda la cosa, que tanto agua como espíritu hacen referencia a la misma idea. Es decir, agua es una manera de hablar de la función que hace el Espíritu Santo: purificarnos. El agua finalmente sí tiene un significado, y es limpiar, ¿cierto? Claro, entonces creo que es mejor que lo entendamos de esa perspectiva. Es la obra del Espíritu Santo que nos purifica y además transforma nuestro corazón. Y eso es lo que tú necesitas. Entonces, ¿quieres encontrar deleite en Dios? Pues necesitas nacer de nuevo. Es que yo no encuentro como que gozo, como que no encuentro. Pues necesitas nacer de nuevo. Y si usted dice: no, yo ya nací nuevo pero me siento frío, pues necesita volver a decir: Señor, aviva mi amor por ti. Y puedes estar como la iglesia de Éfeso: perdiste tu primer, y entonces toca volver. Señor, ayúdame con esto, por favor, por favor, ayúdame con esto. Pero es el nuevo nacimiento lo único que puede cambiar tu realidad. Y hay algo más que sucede acá. Es inexplicable cómo se da esto. Por eso ese versículo que dice ahí: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra que se da de manera inexplicable. Tú y yo no podemos entenderlo. No sabemos qué pasó, pero sí vemos los resultados. ¿Qué pasa cuando una persona ha nacido de nuevo? Que aprende a saciarse en Dios y no en las cosas materiales. Que se encuentra siempre gozosa, porque ya no es el ambiente o su familia o el carro o nada lo que lo hace feliz. Es simplemente tener ¿a quién? A Dios, y Él es feliz siempre. ¿Por qué un cristiano es siempre feliz y no anda amargado ni deprimido? Pues porque nació de nuevo y ahora se deleita ¿en quién? En Dios, así de sencillo. A este que ha nacido de nuevo detesta el pecado y anhela profundamente la santidad. ¿Cómo tú vas a poder detestar el pecado en lugar de amarlo? Pues cuando naciste de nuevo. Mientras no hayas nacido de nuevo, siempre amarás el pecado y no buscarás la santidad. Pero el que nació de nuevo anhela ser cada día más perfecto. No por la perfección, la santidad como un fin en sí misma, sino porque sabe que eso es lo que él debe buscar, porque así es su Padre Santo. Ese que nació de nuevo aprende a menospreciar todo por el conocimiento de Dios, porque sabe, no hay nada más valioso que conocer ¿a quién? A Dios. A él no le queda difícil tomar una decisión por el conocimiento de Dios, porque él sabe: esto es lo más precioso que yo puedo tener, lo demás no interesa. Y se vuelve como Pablo: por causa de Cristo lo tengo todo por basura. Uno que ha nacido de nuevo aprende que esta vida no significa nada y dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y esas son palabras que solo una persona que ha nacido de nuevo puede decir, porque otro ni loco diría eso. Solamente el que ha aprendido a amar a Dios, producto de un corazón transformado, del nuevo nacimiento. ¿Quieres encontrar entonces un sentido a la fe? ¿Quieres encontrar entonces un sentido al camino cristiano que estás siguiendo? Necesitas
nacer de nuevo. ¿Quieres deleitarte en la adoración hacia nuestro Señor? Pues necesitas nacer de nuevo. De lo contrario, no tendrá sentido levantar las manos. Y eso, bueno, lo hacen todos, amén. Pero no entiendo qué pasa ahí. Pues claro, porque para entender eso se necesita nacer ¿de qué? De nuevo. No hay otra manera. No hay otra forma. ¿Quieres cambiar tus dinámicas espirituales? Necesitas nacer de nuevo. Y si tú ya hiciste y se operó ese nuevo nacimiento en ti, pues necesitas otra vez reactivar eso. Avivar ese primer amor. Pero todo inicia ¿con qué? Con el nuevo nacimiento. Yo le he mencionado aquí unas cosas que usted debiera tener como un criterio para evaluarse. Dije, ¿yo sí he nacido de nuevo o estoy simplemente ahí como imitando ahí? Yo sí he nacido de nuevo. Y ahora la pregunta sigue en pie: ¿cómo yo puedo nacer de nuevo entonces? Que es lo tercero que quiero que se fije. Y vamos ahí a los versículos finales del día de hoy. Vamos al versículo 9, dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Está hablando del nuevo nacimiento. ¿Cómo puedo nacer del Espíritu? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y después sigue el versículo, uno de los más famosos de la iglesia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo se nace de nuevo? Bueno, hermano, primero, usted necesita fe. Miren las palabras del Señor Jesús a Nicodemo: le he testificado de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, y usted no me cree. ¿Qué tal si le digo las cosas del cielo? Pues menos me va a creer. Cuando nosotros hablamos del nuevo nacimiento, hay gente que empieza a dudar, porque es que suena raro, suena loco. Nacer de nuevo, un corazón cambiado. ¿Y cómo se da eso? Por un milagro. ¿Y ese milagro cómo se ve? Es más, hasta predicadores cristianos, bueno, yo no sé si predicadores, no digamos cristianos, gente ahí se atrevió a decir que eso del nuevo nacimiento no era necesario, que Jesús solamente había mencionado esto una sola vez y de noche, pero que eso no era una doctrina bíblica. Eso dijo un señor, cuando la realidad es que si tú quieres, ahí el versículo dice, ver el reino de los cielos, y si quieres entrar en el reino de los cielos, necesitas ¿qué? Nacer de nuevo. Pero es que suena raro, nacer de nuevo. Y usted espera que cuando nacer de nuevo, usted espera una cosa extraña, que hay gente que dice voy a entrar al bautismo, y entonces se meten en la pileta y dicen después en esa agua algo pasa por allá y yo siento algo raro, y cuando salga ya nací de nuevo. Pero no se da así. Recuerda las palabras: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Eso no se puede entender y se necesita fe. Hermano, usted va a necesitar fe. Es en ese primer sentido para entender que así es que son las cosas. Fe. Fe para creer que hay un Dios que puede cambiar tu corazón. Y escúcheme, fe para entender que ese vacío que tiene tu alma, que esa insatisfacción, que ese, pues yo sé que esto es chévere, pero no sé, que si le hacen a usted la pregunta, ¿usted es cristiano?, usted se queda
En silencio porque no puede decirlo, sí, totalmente. Usted necesita saber que hay un Dios que puede cambiar eso en tu vida, que puede hacer brotar manantiales en el desierto, que puede convertir los sequedales en ríos, en oasis, en abundantes aguas. Amén. Que puede hacer reverdecer lo que está seco. Necesitas fe para creer eso. Fe. Lo segundo, necesitas entender que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús es lo que hizo posible el nuevo nacimiento. Es lo que dice ahí el versículo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué está hablando el Señor Jesús? Está yéndose a Números por allá en el Antiguo Testamento. Entonces, en la plaga de las serpientes que estaban matando al pueblo, y Dios le dice a Moisés: hágase un asta con una serpiente de bronce, que todos la miren, y el que la mire va a ser ¿qué? Salvo de las mordeduras y las picaduras. Y dice: así necesita el Hijo del Hombre ser levantado como esa serpiente. Está hablando de la muerte de Cristo en la cruz y de su resurrección. No solamente la muerte, levantar Él en la cruz, sino su resurrección y su exaltación. Primero, fe. Segundo, necesitas definitivamente ¿a quién? A Cristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Él lo dijo. No hay otro camino, hermano. Usted necesita a Cristo. En tercer lugar, usted necesita creer en Cristo. Dice acá: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esta es la segunda parte de la fe. Es creer que hay un Dios que puede hacer todo, pero también creer ¿en quién? En Cristo. Y entregar tu vida y rendirte completamente a Él. Es que tú seas capaz de decir: Jesús es el Señor, Jesús es mi Señor, y que yo no haces lo que tú quieres, sino lo que dice el Señor Jesús. Eso es fe. Eso necesitas hacerlo. Y necesitas arrepentirte, cambiar, corregir tu manera de pensar, corregir las cosas que haces. Y entonces así podrás deleitarte nuevamente en Dios. Si tú te acercas a la iglesia buscando llenar tu corazón de un vacío, pero no haces todo lo que acabo de describir, que es rendir tu vida y tu corazón a Cristo Jesús, ese vacío con el que vas a salir de la iglesia va a ser más grande, porque escucharás palabras que tú nunca vas a poder experimentar a menos de que entregues tu corazón a Él. Porque si lo entregas, tu vida va a ser transformada. De lo contrario, el vacío va a crecer cada vez más y cada vez más, y te vas a sentir más y más lejos de Dios, y no vas a poder experimentar las delicias que hay en Él. No vas a poder nunca dar una adoración correcta. Verás a otros cómo se gozan en Dios, cómo testifican: estaba en un momento de tristeza, estaba en un momento de no sé qué, y Dios me fortaleció. Y usted dice: ¿y cómo hizo para que Dios lo fortaleciera? Si yo también paso tristeza y no me pasa nada. Y usted cree que es porque, ¿y usted qué hace? ¿Cuál Biblia lee? La Reina Valera 1960. Voy a comprar esa misma a ver si me da. Y usted cree que es la Biblia, la edición, ¿no? Entonces usted, como no le pasó, entonces ¿dónde se sienta usted, hermano? Ahí me voy a sentar ahí donde usted. Voy a levantar las manos como usted lo levanta a ver si me pasa lo mismo. No, rinde tu vida a Cristo Jesús, que Él operará un milagro en ti, y entonces vas a encontrar los deleites y placeres que solo nuestro Dios puede ofrecer. Amén. Póngase en pie, por favor.
Ay, mi hermano, que hayamos sido iluminados esta noche. Que su palabra llegue a nuestros corazones. Y probablemente usted dirá: pero pastor, yo ya nací de nuevo, y entonces ¿qué hago? Pues, Señor, quita lo que no sea tuyo, porque yo necesito deleitarme en ti, quiero gozarme en ti, quiero encontrar esas delicias. Cada vez que yo leo un salmo, que yo diga como el rey David: yo también siento lo mismo, y no, ay, tan lindo él y yo. ¿Y cuándo para mí? No, eso también está para nosotros, amén. Eso también está para nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has hablado esta noche. Entendemos, Padre Celestial, que tú tienes inmensas cosas para nosotros. Puedes cambiar nuestra realidad. Puedes saciar el alma de nuestro corazón, el hambre de nuestro corazón, Señor. Puedes saciar todas las ansias de nuestras almas. Y acudimos a ti, mi Señor. Acudimos a ti, solo a ti, Padre Celestial, para que tú seas llenando nuestro ser. Pero primero, Padre, si hay alguien que no haya nacido de nuevo, opera ese milagro en su vida. Opera ese milagro en él. Te lo pido, Señor. Yo solo quiero deleitarme en ti, gozarme en ti, Señor. Ayúdanos, por favor, Padre Celestial. Te lo pedimos. Ayúdanos, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Si tú no has entregado tu vida a Cristo Jesús, ese es un buen momento para que lo hagas. Solo tienes que decir: Señor, mi alma tiene sed, mi corazón tiene hambre. Señor Jesús, lléname de ti. Me rindo a ti, me entrego a ti. Perdóname. Me arrepiento de mis pecados, de mi maldad. Me arrepiento. Ayúdame, por favor. Te lo pido, Padre Celestial. Ayúdame. Haz esa oración con todo tu corazón y Dios estará obrando un milagro, operando un milagro en ti. Y verás su gloria. Experimentarás su gloria. Lo que el mundo no te puede ofrecer, lo que nada en este mundo puede saciar tu alma. Él en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, puede cambiar toda tu realidad. Oh Señor, muévete en nosotros. Te lo pido, Padre, muévete en nosotros. Por favor, Señor. Avívanos, Señor, avívanos, Padre. Por favor, Padre Celestial. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y denle un aplauso a nuestro Señor, por favor.